Por favor, encenderán la camarita, ¿sí? Álava Ortiz. Álava Ortiz. Alcíbar. Presente. Álvarez Tumbaco. Presente. Bravo Moreira. Presente, doctora. Ya te vi. Briones. Presente. Caicedo. Calderón Alcíbar. Campo Arteaga. Presente. Carrera Mejía Steven. Carrillo Espinal. Presente, doctora. Casanova Conforme. Presente, doctora. Casanova Pachay. Presente, doctora. Castillo. Presente, doctora. Castro. Presente, doctora. Cedeño Alvarado. Presente, doctora. Cedeño Brigitte. Presente, doctora. Cedeño Lor. Presente, doctora. Centeno. Presente, doctora. Colamarco Jairo. Cotera. David Parrales. Presente, doctora. García Carrera. Presente, doctora. Guevara. Presente. Isa Mendoza. Lara Soledispa. Presente, doctora. León. Presente, profe. Lor Moreira. Presente, doctora. Macías Avellán. Presente, doctora. Macías Tigua. Presente, doctora. Mendoza Endara. Presente, doctora. Moreira Cedeño. Presente, doctora. Moreira Macías. Moreira Pico. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Muñoz. Pincay. Plaza. Ponce Suárez. Ponce Zavala. Presente. Reyes Macías, Carlos. Presente, doctora. Ruiz. Buenos días, doctora. Presente. Buenos días. Salazar Delgado Andrea. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Saltos. Sánchez Doctora. Intriago. Presente, doctora. Solórzano. Presente. Tuárez. Vera Ponce. Irma. Presente, doctora.
Zambrano Acosta. Buen día, doctora, presente. Buenos días. Discúlpeme un ratito, pero no sé, creo que ojalá espero que nomás sea la influenza, ¿sí? Voy a... A ver, chicos, en la clase anterior, ¿verdad? Vimos algo sobre el sistema digestivo. También vimos las conceptualizaciones, ¿verdad? Que conllevan en esto los términos que tienen que ver tanto con la nutrición como la alimentación. Vimos la conceptualización de nutrición como ciencia y también vimos la conceptualización de nutrición como el acto de nutrirse, ¿verdad? Que vimos sobre la Organización Mundial de la Salud, la conceptualización que daba la Organización Mundial de la Salud. También vimos, ¿verdad?, que muchas veces nosotros podemos confundir los términos kilos calorías con calorías, cuando realmente un kilocaloría es igual a 1000 calorías. Cuando nosotros hablamos del plan de alimentación, tenemos que decir que es un plan de alimentación de 2500 calorías. Si decimos 2500 calorías, perdón, si decimos 2500 kilocalorías, quiere decir que estos 2500 kilocalorías tenemos que multiplicarlo por 1000. Pero no es así, son 2500 calorías, ¿sí? También vimos, ¿verdad?, sobre el metabolismo. Vimos que era alimento, ¿verdad? Y cabe señalar que conceptualización de alimentos hay a millares surgir, ¿verdad? Que no solamente hay una sola conceptualización. Vimos la diferencia entre alimentación y nutrición, que alimentación es un acto externo y voluntario, en cambio la nutrición es un acto involuntario, ¿verdad? Es donde se provoca el metabolismo de las sustancias o de los alimentos que nosotros ingerimos para convertirlas en nutrientes, y estos nutrientes no son más que las sustancias químicas contenidas en ella, como por ejemplo las proteínas, las grasas, los carbohidratos, las vitaminas y los minerales, ¿verdad? También vimos una antesala, ¿verdad?, de las calorías que contienen cada uno de estos nutrientes. Entonces, doctora, dígame. buen día. Hola, doctora, lo que pasa es que entré un poquito tarde a la clase, me encuentro un poco delicada de salud. Y usted ya tomó lista. Sí, pero por favor, cuando es así, no interrumpir la clase, tienen que esperar a lo último, ¿sí? A lo último. Doctora, también abortí. Ahorita no estoy tomando, por favor, asistencia a los atrasados. Eso es a lo último, acabo de señalar, ¿sí? Ya, pregunto, creo que me adelanté, no sé. Ya expuso el primer equipo, ¿verdad? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, ok. Entonces vamos a hacer, ¿verdad?, un diagnóstico de la segunda clase, ¿sí?, que corresponde a la clasificación de los alimentos. Chicos, encarecidamente les pido, cuando ustedes llegan tarde y si ya nosotros hemos iniciado, ¿verdad?, la sesión académica, yo no digo que no les voy a colocar la asistencia, pero por favor seamos ordenados. Primero es la asistencia, luego la clase, y al final de la clase ya vamos a ver los que llegaron atrasados, ¿sí? En ese orden nos vamos a manejar.
Sí, pero cuando ya iniciamos esta sesión académica, por favor, nada de interrupción de que si llegué atrasado o no. Eso lo vemos al finalizar. Bueno, vamos a hacer un diagnóstico. Álava Ortiz. Álava Ortiz. Dígame, doctora. A ver, señor Ortiz. Sus ¿Sí compañeros. se me escucha? Sí, los compañeros de ustedes subieron la información, ¿verdad? Ya. En las terminologías. Yo quisiera preguntarle a usted la clasificación de los alimentos por sus nutrientes. ¿Cómo se clasifican? Hola. Bueno, en cuanto a los alimentos. Prenda la cámara, por favor. Es que yo necesito tener contacto. Bueno, Por favor. Alejandro, tienes dos usuarios, pero ninguno te veo. Ya, ahora ¿Sí sí. se me ve? Sí, ahora sí. Dígame. La clasificación de los alimentos por su... Ya, en cuanto a los alimentos, recuerdo que la clasificación. Sí, como leyó que era energética. Sí, doctor. Ya, a ver, contésteme. Era de acuerdo a su función. De acuerdo a su función. No, estoy preguntando la De acuerdo a su función, Escúcheme, decía por que favor, tenemos lo que son. Escúcheme. La pregunta es clara. Deme la clasificación de los alimentos por sus nutrientes. Por sus Dígame. nutrientes. Sí, dígame, ¿leyó o no leyó? Porque me parece que estás mirando las láminas. Ya, como quiera, hay 7 grupos. Hay 7 grupos. Sí, doctor. No, sí. Tenemos como quiera lo que son 7 grupos. En el grupo 1, este de aquí es que estaba confundido. En el grupo 1, en este de aquí tenemos como quiera lo que son leches y derivados de la cual. En el grupo 2 tenemos como quiera lo que son legumbres, lo que son Alejandro, como quiera Alejandro, patatas. escúchame. Alejandro, es la segunda vez que yo le hago una pregunta a usted, ¿verdad? En 2 clases seguidas Dígame. y no me responde. La clasificación de sus nutrientes por sus nutrientes no es esa, ¿sí? No es esa. Que conste que si va así, ya usted tiene, en la anterior ya tiene un diagnóstico que no respondió lo adecuado y ahora tenemos otro diagnóstico que no responde lo adecuado. Entonces, por favor, sí, yo les invito a leer. Cuando uno lee y razona... Entonces, no ¿cuál necesita... sería, doctora? No, no le puedo decir porque le voy a dar paso a otra persona que me conteste la pregunta y ya vamos a ver, ¿sí? Cedeño Giler. Hola, doctora. ¿Dónde estás, mija? Aquí. A ver, Brigitte. La clasificación de los alimentos por sus nutrientes, solo por sus nutrientes. Bueno, aquí teníamos los macronutrientes, los micronutrientes. Bueno, los macronutrientes son aquellas sustancias que proporcionan energía al organismo para un buen funcionamiento y otros elementos necesarios para reparar y construir lo que son estructuras orgánicas. Bueno, dentro de estos macronutrientes vamos a encontrar 3, que son las proteínas, las grasas y los hidratos de carbono. Bueno, referente a esta primera, que son los hidratos de carbono, estos también son llamados los carbohidratos o azúcares y son los que proporcionan energía.
Estos aquí van a ser sintetizados por las plantas y son una importante fuente de energía en la dieta. Bueno, en los hidratos de carbono vamos a encontrar los que son los monosacáridos, los disacáridos, los polisacáridos. Bueno, aquí ya por ejemplo en los polisacáridos vamos a encontrar los almidones, el glucógeno, asimismo los disacáridos, pero bueno, para seguir al siguiente, yo nombré que eran 3. Entonces el segundo tenemos las grasas o lípidos. Bueno, la grasa es la dieta esencial para la digestión, la absorción y el transporte de las vitaminas liposolubles. Son la fuente de energía más concentrada, ya que son insolubles en agua, pero sí en disolventes orgánicos. Bueno, esta de aquí se puede clasificar en lo que son lípidos simples. Aquí también vamos a encontrar otra clasificación, también los lípidos complejos y en otros lípidos. Ya, también mencionaban lo que son en los 3 su clasificación que di, también vamos a encontrar las proteínas. Bueno, las proteínas difieren molecularmente de los hidratos de carbono y de los lípidos, ya que contienen nitrógeno. La principal función de las proteínas en el cuerpo incluye su papel como proteínas estructurales, como enzimas, como hormonas, como también proteínas de transporte. Ya su principal función es estructural y, o sea, de aquí contribuyen a la formación, el desarrollo, o sea, de los órganos, del sistema, y también hablaban de las proteínas que pueden ser esencial y no esencial. O sea, la parte más pequeña que la forman las proteínas son los aminoácidos. Tenemos los aminoácidos esenciales y los aminoácidos no esenciales. Ya, aquí también me pareció interesante, bueno, algo que ya sabemos, que solo de los 20 aminoácidos son 2 que no se pueden utilizar, que son la lisina y la treonina. Ya, doctora, sigo. Bueno, ya, de aquí ejemplos de aminoácidos esenciales, tranquila. no esenciales también. Tranquila, Brigitte, que no es toda la clase que tienes que darme. Ya, muy bien. Alejandro, si escuchó, los alimentos por sus nutrientes se clasifican en macro y micronutrientes, ¿verdad? Brigitte nos acaba de hablar sobre los macronutrientes, como son las proteínas, las grasas e hidratos de carbono. Voy a hacer una pregunta a Lara. Sí, doctora. A ver, ¿dónde estás, Rolando? Ya. Rolando, ya escuchamos, ¿verdad, Brigitte, lo que nos dijo sobre los macronutrientes? Ahora yo te pregunto a ti, ¿cuáles son los micronutrientes? Hola. Señorita, sueños y pequeños. Rolando. Sí, doctora, aquí estoy. Ya, pero contésteme, ya le hice la pregunta. Las vitaminas y minerales. Ya, pero yo necesito ver la seguridad. O sea, yo ahorita en este momento, yo no necesito que ustedes estén mirando el PowerPoint. ¿Sí? No, sí, ¿no? Solo que mi sobrinita está en clases y hacía bulla, disculpe. Ya, entonces yo lo que necesito es que me diga cuáles son los micronutrientes y no así suelto. Ya. Bueno, las vitaminas son sustancias presentes en los alimentos en pequeñas cantidades que son indispensables para el correcto funcionamiento del organismo. Como, bueno, actúan como catalizador de reacciones químicas que se van a producir. A ver, Rolando, escúcheme. No necesito que me diga sus funciones. Ahora díganme usted ya. Yo necesito que me digan, son 2 palabras. ¿Cómo se clasifica? Vitaminas y minerales. ¿Perdón? Vitaminas y minerales. Ya, vitaminas y minerales. Las vitaminas, ¿en qué se clasifican? En liposolubles e hidrosolubles. Ya, ¿y los minerales? En macrominerales y microminerales. Ya, ok. Sí, ahorita las funciones no las vamos a ver porque eso nos va a decir el equipo. ¿Sí? Vamos a ver. Ponce. Ponce Suárez. Bueno. ¿Dónde estás?
A ver, Luis Ponce. ¿Ponce Zavala? Sí, doctora, diga. Ponce Suárez. A ver. ¿Así es, Ponce Suárez? Sí, buenos días, doctora. Ya. A ver, nena. Yo sé que usted ya respondió, pero como en la clase anterior, pero yo siempre les digo que no deben de confiarse porque yo nuevamente vuelvo a repreguntarles, ¿no? Ya, no, en la literatura hay muchas clasificaciones, ¿verdad? De los alimentos. Ya hemos visto la clasificación por sus nutrientes. De lo que usted ha leído, ¿cuáles son las otras clasificaciones? No le pido que me las exponga, sino que solamente me diga cuáles son esas otras clasificaciones de los alimentos. Hola. Sheila, ¿qué pasó? Hola, doctora, ¿me escucha? Sí. Ya, pueden ser la clasificación de los alimentos por su origen, ya sea su origen animal, vegetal, pueden ser clasificados también según los alimentos si son funcionales. Según sus funciones, no elementos. Sí, según los elementos funcionales. Y también pueden ser clasificados, por ejemplo, si es algún tipo de alimento transgénico. No, eso no es la clasificación, es que hay alimentos transgénicos, la clasificación. A ver, mi pregunta del millón, y yo necesito que sean honestos. Sheila, ¿leíste? Sí, doctora, pero no leí muy bien. Ya, pero por eso, o sea, ustedes tienen que leer. Está bien lo que usted me dice, la clasificación de los alimentos por su origen, la clasificación de los alimentos por su función, ¿verdad? Y nosotros en la literatura, ¿verdad? En la literatura podríamos encontrar muchas clasificaciones. También hay los alimentos compuestos dependiendo de los componentes químicos que encuentren. Pero a mí lo que me interesa es que ustedes manejen al dedillo, es la clasificación de los alimentos por los nutrientes y la clasificación de los alimentos por sus funciones, porque eso es lo que nos va a servir en el futuro. También es bien cierto lo que dice Sheila, tenemos alimentos transgénicos, pero ese no es una clasificación, sino más bien es como dice la palabra, a ver Sheila, como dice la palabra, ¿qué es un alimento transgénico? Ya que usted me lo mencionó. Es un alimento que es modificado genéticamente. ¿Ya? Es un alimento modificado genéticamente. Ya, y la pregunta del millón, ¿y usted como médico recomendaría el consumo de los alimentos transgénicos? No, doctora. No, ¿por qué? Porque puede tener también mutaciones, incluso hay unos que también podrían llegar a ser procancerígenos. Sheila, no te escuché nada. Hola, que no, porque estos de aquí pueden llegar a tener, al ser manipulados genéticamente, pueden, también mencionaba que pueden llegar a ser procancerígenos. ¿Ya? Bueno, sobre los alimentos transgénicos, ¿verdad? Ya los compañeros irán a explicar. Unos dicen que son buenos, otros dicen que son malos. Lo que yo quiero es arrancar de ustedes es esa comprensión desde el punto de vista médico, ¿qué creen ustedes que son? ¿No? Ya usted dio su punto de vista, a lo mejor dentro de la sala, ¿verdad? Hay otros compañeros que puedan decir que no son recomendables o que sí está de acuerdo, que sí los va a recomendar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tendríamos que ver. Colamarco, Jairo. Hola. Colamarco, Jairo no está. Carrera, David, Steven. Tampoco está.
Bueno, cabe señalar que las personas que no contestan el diagnóstico simplemente no van a tener notas en el aula virtual de diagnóstico, ¿sí? A ver, vamos a ver. Calderón Alcíbar Alejandra. Calderón Alcíbar Alejandra. Jennifer Casanova. Jennifer Casanova. Hola. Hola. A ver, Jennifer, dígame, ¿qué ha leído usted sobre la fibra dietética? Ya, pues, o sea, de la fibra dietética prácticamente... Jennifer, no te escucho, por favor. Ah, ya. Lo que les decía de la fibra dietética prácticamente es un alimento que... Jennifer, grite, grite. Hola. No importa que usted piense que me grite, pero yo lo que necesito es espérese. escucharle. ¿Sí? Lo que yo le decía, o sea, ahí me escucha bien. Hola, ¿sí? Ya. Sí, sí te escucho. No importa que tú pienses que estás gritando. Ya. Lo que yo le decía de la fibra dietética es prácticamente que es un alimento, o sea, es un alimento intacto de las plantas. Estos de aquí no van a ser digeribles para el cuerpo y no son digeribles en la enzima, en las enzimas digestivas, entonces van a ser excretadas por el cuerpo y, o sea, el cuerpo no las va a absorber como tal. Y estas de aquí prácticamente, o sea, yo recuerdo que estaba fibra dietética y fibra funcional, ¿ya? Y esta de aquí era la que se refería a los hidratos de carbono que prácticamente no iban a ser digeribles y, como ya le mencioné, que iban a ser extraídas o fabricadas a partir de las plantas. Eso en sí era, o sea, en síntesis, lo de fibra dietética. Ya, Jennifer, ¿la fibra es un alimento? O sea, lo consumimos, entonces sí. No, la fibra no está considerada un alimento, ¿verdad? La fibra es un componente de las plantas. O sea, claro, sí, pero sí. no está considerado alimento. Pregunta de examen. Ok. ¿Ya? No está, doctora, por lo que a veces la suelen utilizar también como para el estreñimiento, si no mal recuerdo. ¿Perdón, Alejandro? Que no es considerada un alimento, pero sí está considerada como un medicamento y muchas veces se la utiliza para el estreñimiento, doctora. Sí, no hablemos de medicamentos de la fibra, porque en realidad no es un medicamento, ¿no? Pero sí es un componente de las plantas que nos ayuda a favorecer el estreñimiento. Pero si nosotros tenemos natural. Escúcheme, nosotros tenemos que hacer una buena recomendación de la fibra. ¿Qué quiere decir? Si hacemos un plan de alimentación como mínimo 30 gramos de fibra, nosotros tenemos que decirle a nuestros pacientes que ellos deben de consumir más líquido, ¿no? ¿Por qué deben de consumir más líquido? Ustedes sí conocen el acerrín, ¿verdad? Cuando nosotros utilizamos el acerrín para limpiar el piso, si nosotros lo ponemos seco, no te saca brillo. Pero si le ponemos un poco de agua, corre y te saca brillo. Ya, imaginemos que este es el intestino, ¿verdad? Que este es el intestino. Entonces, si nosotros solamente consumimos fibra, entonces en vez de ayudarnos al estreñimiento, nos va a estreñir. ¿Por qué? Porque no lo estamos lubricando. ¿Qué quiere eso decir? Que le hace falta el líquido, ¿sí? Tenemos, ¿por qué? También nos aconseja consumir más de 30 gramos al día, porque la fibra es como una escoba, ¿verdad? Comienza a barrer, comienza a barrer, comienza a barrer, y la fibra no sabe que está eliminando ciertos minerales que a nosotros nos hacen un bien para la salud, ¿ya? Y por eso nosotros no nos debemos exceder en la cantidad de fibra. Muchas personas para bajar de peso usan la fibra y comen, por decir, algunas veces al día y no solamente 30 gramos, pasan de los 100 gramos, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Porque ellos no conocen, o la persona que le dice, come fibra que vas a bajar de peso, lógicamente, porque van a hacer las deposiciones un poco más frecuente, pero no sabe que eso también le puede perjudicar, porque al barrer puede eliminar hierro, puede eliminar calcio y puede eliminar cualquier otro mineral que del organismo, ¿verdad? Entonces,
esos minerales que se eliminan a través de las heces fecales por el consumo excesivo de fibra, ¿verdad? A lo mejor tienen sus efectos colaterales. Entonces, eso o sea, siempre yo sé decir que los alimentos o los componentes de los alimentos no son los malos, que nosotros, los humanos, somos los malos, ¿verdad? ¿Por qué? Nos dicen algo y enseguida venimos y asumimos que eso es cierto, ¿no? Pero no consultamos, no leemos, ¿ya? Porque no nos gusta leer. O nosotros subimos de peso, pero queremos bajar de peso a lo fácil, ¿sí? No sabe que para bajar de peso nosotros también tenemos que ir bajando escalón por escalón, ¿verdad? Tenemos que hacer actividad física y tenemos que hacer un plan de alimentación. Nosotros, como personal en la salud, no es que le vamos a decir, a ver, ¿existe esta agua mágica o esta pastilla o este fármaco o esta droga para bajar de peso? No, lo primero que nosotros tenemos que cambiar la actitud de ese ser humano, ¿verdad? Y cambiar los hábitos alimenticios y los hábitos en busca de salud. Allí vamos a obtener nosotros una persona concientizada y que lógicamente va a hacer las cosas como se deben de hacer. Gracias, Alejandro. ¿Con quién estaba? ¿Con Brigitte? ¿Quién estaba hablando antes conmigo. de Alejandro? Jennifer Casanova. Jennifer Casanova. Gracias. Listo. Ya, cabe señalar que en otras literaturas, ¿verdad? Aquí tienen las compañeras fibra dietética y fibra funcional. En otras literaturas se llaman fibras solubles y fibras no insolubles, ¿sí? Gracias. A ver, vamos a ver por acá. Salazar Delgado Andrea. Buenos días, doctora. Buenos días. A ver, Andrea, hablando sobre las grasas, ¿verdad? ¿Qué sabe usted de las grasas trans? Hola. Hola. A ver, chicos, cabe señalar que si ustedes no leen, Me desconecto. ¿verdad? Si ustedes no leen, no me van a poder contestar las preguntas. Y si no leen, tampoco van a saber en qué parte del PowerPoint está lo que yo estoy preguntando. ¿Sí? Entonces, yo les doy un consejo. O sea, yo sí me doy cuenta cuando un estudiante ha leído. También me doy cuenta cuando un estudiante no ha leído y está buscando el PowerPoint. ¿Sí? No piense que porque yo estoy en línea y ustedes también, yo no me doy cuenta. Irma. Sí, doctora. A ver, Irma, ¿qué conoce usted sobre las grasas transgénicas? Bueno, estas grasas tengo entendido que son las grasas que son ácidos grasos insaturados. ¿Ya? Entonces, lo que hace es prácticamente convertirse en lo que es el aceite líquido en sólido. Y bueno, también se conoce estos como... Ay, no me acuerdo el nombre. Pero prácticamente eso, de ese sí no sé mucho. Sí, se conocen también como grasas hidrogenadas, ¿verdad? Y que a veces, muchas veces nosotros pensamos que una grasa que se recalienta, que se recalienta, que se recalienta y se vuelve a recalentar, ¿verdad? Es bien cierto que se convierte en una grasa saturada, pero también se convierte en una grasa trans. Si ustedes hicieran la prueba, ¿verdad? De tener en una sartén una grasa y la calientan hoy día, mañana, pasado y otros días más, ustedes van a percibir el olor rancio de la grasa, ¿verdad? Y yo le pregunto a usted, Irma, si usted tiene que hacer un plan de alimentación, ¿usted le recomendaría a los pacientes a consumir mantequilla o margarina?
Si son grasas de las que usted menciona, no, porque hacen un daño al paciente, más que todo porque elevan el LDL. Entonces tenemos que consumir, prácticamente de manera criolla se conoce grasas malas y grasas buenas, entonces tendríamos que consumir en proporción las grasas que elevan un poco el HDL en vez del otro, como lo que son nueces, almendras, cosas así que... Ya, Irma. Y si yo le digo a usted, si yo soy una paciente un poco contestona, yo le digo a usted, pero doctora, yo veo que en la televisión dicen que la bonela no es dañina, que es cero colesterol, cero esto, cero lo otro. ¿Usted qué me diría? Creo que a veces eso tiene su truco, en realidad, no sé. Sí, no sé ¿verdad? muy bien la bonela porque no consumo, la verdad. Sí, es bien cierto. Sí, por ejemplo, yo rara vez, yo receto un sándwich con, en este caso con margarina o mantequilla, ¿no? Porque en realidad son grasas. Yo prefiero decir, bueno, si no es diabético, que al pan lo adoben, ¿verdad? Con una mermelada, sea que la hagan en casa o sea que se compre, porque ustedes saben que a pesar de todos los productos que nosotros compremos envasados o en sobre, ¿verdad? Van a tener químico, que es este químico, o sea, por lo menos sabemos que va a tener el químico preservante, porque si no, no va a durar, ¿verdad? Entonces, algo de químico tienen esos productos, ¿no? Pero yo sé decir, entre lo más malo y lo más bueno, pues habría que escoger, entre comillas, lo que menos daño haga, ¿sí? Porque no todos sabemos hacer una mermelada en casa, ¿sí? Y así la mantequilla, si sea que la hagamos en casa, también es también es grasa, ¿no? Y yo, bueno, posteriormente les he de hacer conocer algo que me hicieron llegar a mí, ¿no? Y, o sea, en cierta parte estoy de acuerdo con este video, pero en cierta parte no estoy de acuerdo. Porque como dice Irma, o sea, mandar a comer almendras y todo. ¿Yo cómo le puedo mandar a comer una almendra a alguien que no tiene dinero? Que muchas veces no come ni 3 veces al día, sino una vez. ¿Sí? Pero sin embargo, que esa vez que ellos van, ¿verdad? Ellos necesitan tener una guía de alimentación. Entonces yo, el primer día de clase, yo les dije que el plan de alimentación tiene que ir de acorde, ¿verdad? A las posibilidades económicas, al gusto, ¿verdad? Del paciente. ¿Sí? Inclusive yo les puse, ¿cómo les voy a mandar a comprar, a comer pavo si es más caro? A que si tienen pollo, yo le podría decir, coma pechuga, pero si no hay pechuga, pues no me queda más que decirle, quítele la piel o el pellejo, como sabemos decir, y ahí podríamos comer otra presa, ¿no? Y tampoco le puedo especificar, no, si no come pechuga, coma el muslo, porque tiene menos grasa. Es que ahí nos estamos olvidando de esto que se llama factor económico, ¿sí? Doctora, pero puede ser también, por ejemplo, el aguacate que suele ser más accesible o también el huevo que un poco también eleva también lo que es el HDL. Entonces también como buscar alternativas para el paciente. Sí, ¿verdad? Está muy bien. O sea, hay que recetar el aguacate en época del aguacate. Por ejemplo, nosotros cuando trabajábamos en vinculación en una escuela X de Montecristi, ¿verdad? Nosotros hicimos una reunión con los padres de familia y había niños que se iban sin desayunar, ¿no? Entonces nosotros le decíamos a los papitos que tienen que buscar estrategia para que los niños coman algo. Entonces los papitos decían, las mamitas decían, pero es que yo tengo 4 niños y apenas tengo un huevo. No importa, señora, si tiene un huevo, póngalo duro y compártalo en 4. Si no tiene café y tiene agua y azúcar, ponga agua azucarada, que el niño que necesita es un poco de hidratos de carbono, ¿verdad? Porque la principal fuente del hidrato de carbono es la que va acá, a la cabeza, al cerebro, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Bueno, ya eso de igual lo vamos a ver ya cuando entremos a las dietas, ¿sí? Muchas gracias, Irma. Bueno, me voy a compartir el material de los compañeros, ¿verdad? Doctora, disculpe, yo tenía una pregunta. Es que, por ejemplo... Un ratito que me salí de la pantalla. Ya, a ver, diga. ¿Quién habla?
Gabriela Cedeño. Es que, por ejemplo, ayer estaba leyendo una parte donde un comentario donde decía que también existe lo que es el aceite de canola y que ese aceite es, como quien diría, uno de los más saludables. Entonces mi pregunta es, ¿ese aceite por lo menos aquí en Ecuador es accesible para las personas o no sería? A ver, depende si lo encontramos en el mercado y el precio. Porque yo te puedo dar otro ejemplo que es muy conocido, el aceite de arbolito, ¿verdad? O el aceite de oliva. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos una grasa monoinsaturada y nosotros la sometemos al calentamiento? De nada vale que nosotros gastemos $2 o $3 más para comprar un aceite si lo vamos a recalentar. Entonces, estos aceites de origen vegetal siempre se recomiendan es consumirlo crudo, es decir, en ensalada, ¿verdad? Y si yo hago un puré, ¿verdad? En vez de ponerle bonela, le pondría un poco una cucharadita de aceite de oliva o del aceite de canola, si es que lo tengo, ¿sí? E inclusive yo, por ejemplo, cuando hago los planes, yo nunca busco los aceites caros, porque uno también se da cuenta de la situación económica. O sea, uno tiene que estar atenta cuando llega su paciente, ¿verdad? Cuando llega su paciente, usted le pasa una radiografía así, y usted puede darse cuenta si ese paciente, ¿verdad?, en qué situación está económicamente. Inclusive usted puede hasta medir el grado de instrucción que tiene, ¿sí? Y solo con pasarle, pero muchas veces nosotros cuando estamos detrás del escritorio ni siquiera alzamos la vista para atender a nuestro cliente. No, nosotros tenemos que tener no solamente cara a cara, ojo sería con el paciente. Y así podríamos nosotros, cada vez que le interrogamos, cada vez que le hacemos la anamnesis, ¿verdad? Nosotros no solamente basarnos en lo que ella dice, sino también en la expresión que ellos tienen. Porque de pronto yo te puedo decir, sí consumo aceite de oliva, ¿no? Si ya antes te ha dicho que no trabaja, ¿cómo podríamos creer que consume un aceite de oliva? ¿Ya? Y a pesar que hay aceite, por ejemplo, no quiero nombrar marcas, casi nombro, pero eso no está prohibido, ¿verdad? Un aceite X, que creo que es el mayormente usado por nuestra sociedad, ¿verdad? De estrato medio hacia abajo. Ya. Ese aceite no es una grasa buena, ¿ya? Es una grasa saturada. ¿Y cómo nosotros enseñamos a nuestros pacientes a ver o a escoger una grasa que no sea tan dañina? Yo siempre le digo por la coloración. Si un aceite entre más amarillo es, quiere decir que es más saturado. Entre más pálido es el aceite, ese aceite es el que nosotros podríamos consumir. Y les mando, pero yo no les doy marcas de aceite, sino que les mando a escoger la coloración del aceite. Y también les digo, si ustedes no me creen, compren el más amarillito, cojan en una taza, pónganla en la nevera, pongan en otra taza del mismo tamaño y la misma porción de un aceite menos color, menos amarillo, para ver cuál se hace más manteca. Entonces, lógicamente, que se va a hacer manteca el de color amarillo, ¿verdad? Se va a hacer pastosa. Entonces, allí uno le enseña a su paciente, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros, hombres y mujeres, somos vanidosos, no preferimos comprar el aceite más amarillo para que nos alcance el dinero para consumir, por decir, para comprar embutidos, ¿ya? Cuando en vez de embutido deberíamos de comprar un trozo de verde, un trozo de yuca, ¿verdad? Y comer un poco más natural. Pero así somos y en cuestión de hábitos alimenticios, pues no podemos hacer mucho, sino más bien que el plan de alimentación tiene que ser adaptado y decirle con buenas palabras y al decirle el por qué este alimento que está consumiendo no es tan bueno para la salud, pero no se lo voy a quitar así, sino que yo le digo, a ver, si usted comía embutido 3 veces a la semana, vamos a disminuir una vez y nos quedamos con 2. Después que va nuevamente a la consulta, cómo le fue disminuyendo una vez al embutido, y dice, bien, entonces vamos disminuyendo otro y nos quedamos con una. Y después, poco a poco, ya vamos negociando y ya tenemos 0 embutido. ¿Sí? Entonces, el plan de alimentación no es decir, a rajatabla, usted me puede comer esto y esto. ¿Sí?
Les comento algo, una experiencia, ¿no? Y que todavía me acuerdo, cuando yo recién me gradué, lógicamente yo me gradué en la laica como tecnóloga médica en nutrición, así. Entonces yo trabajaba en la Secretaría General de la universidad y mi jefe me dice que le haga una dieta. Entonces, y no es mentira, yo le hago así una dieta como de 4 hojas, ¿verdad? 2 hojas de todos los alimentos que no puede comer y un poquito así de los alimentos que puede comer. Eso, porque así aprendimos nosotros, pero ya en el momento que es la práctica, ¿verdad? Ya las cosas van cambiando, uno por eso yo siempre digo que el área de la salud es renovada, o sea que no siempre debemos de quedarnos con lo que aprendemos en el aula, sino que tenemos que ir innovando, tenemos que ir saliendo adelante, estar acorde a todos los avances de la ciencia que hay, ¿no? Entonces, eso es. Y a mí no me da vergüenza decirlo. ¿Por qué? Porque es algo que yo hice y ahora que ya uno tiene más años, ¿verdad? Ha aprendido otras cosas y de ver la situación de la familia, entonces dice, qué mal hacíamos que nosotros veníamos y dábamos un montón de lo que no puede comer y algo así solamente lo que puede comer. Y ustedes cuando ya vayan a los hospitales se han de dar cuenta que los pacientes dicen, pero si me voy a morir a ver, ¿cómo es que dicen? Si me voy a morir de todas maneras, no quiero morir de hambre, quiero morir lleno, satisfecho, igual me voy a morir, ¿sí? Entonces, eso te dicen nuestros pacientes. Y a veces no te lo dicen a ti, sino que ellos vienen y van conversando por el pasillo. Entonces, uno como tiene sus oídos todavía buenos, uno escucha los comentarios. Y a lo mejor cuando ustedes sean profesionales van a tener algún familiar y que ustedes le vayan a prohibir algo y le van a decir, pero si de todas maneras me voy a morir. Entonces, con eso es lo que tenemos que luchar nosotros, cambiar la mentalidad. Ustedes que son los nuevos profesionales, ¿verdad? Y que siempre veamos no solamente el lado de hacer dinero, sino el lado de brindar salud. Eso es lo que tenemos que ver nosotros. Gabriela, usted creo que preguntó, ¿conforme? Sí, doctora, gracias. Ya, entonces voy a compartir el material de los compañeros, ¿sí? Doctora, ¿Sí? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Yo quiero acotar algo, solo ¿Sí? un pequeño detalle. ¿Sí? Que, por ejemplo, yo también me hacía ver de una nutricionista ahí en Manta y ella me recomendó una aplicación. Ajá. Se llama e-aditivos. Por ejemplo, yo ponía el nombre del producto y me salían qué componentes tenía. Por ejemplo, si contenía riboflavina, lo que es la quinoleína, los lactoflavina. O sea, me nombraba todos los productos. ¿Ya? Es decir, si tenía algún producto transgénico o que era perjudicial para la salud, en esta aplicación salía. O sea, yo fácilmente ponía el nombre del producto y me salía. ¿Ya? No sé si usted... Ahora, en la actualidad y con la tecnología, ¿verdad? Nosotros podemos hacer todo eso. E inclusive, ¿verdad? Nosotros podemos poner nuestro peso, nuestra talla, y ya te dice cuánto tienes que bajar y cuáles son los... Inclusive ya te dan hasta ciertos menús, ¿no? Pero cabe señalar que muchas veces esos menús no están de acorde a la cultura alimenticia de cada uno. Entonces, ahí hay que ajustar, ¿verdad? Hay que ajustar los menús. Yo creo que les dije que muchas veces cuando ustedes son profesionales, los visitadores médicos van y les llevan un cuadernillo, será un cuadernillo con muchas dietas, ¿verdad? Con un plan de alimentación y tú vienes y arrancas la hojita y se las das al paciente. Pero muchos profesionales ni siquiera se limitan a ver. ¿Ya? ¿Por qué? Porque muchas veces en esos planes de alimentación o en esas dietas, ¿verdad? Hay alimentos que no se conocen aquí en nuestro medio, ¿no? Y que a lo mejor son nombres, otros nombres, pero que supongamos aquí está el maní, ¿verdad? Y en otras partes se le llama cacahuete. Ya, y así podríamos escuchar otros nombres que sí están acá los alimentos, pero eso es lo que nosotros tenemos que hacer cuando damos una de esas dietas que ya vienen prefabricadas.
Ya, o también, por ejemplo, suponte que te ponga pescado y tu paciente te dice, no, yo no como pescado. Entonces, si en esa dieta que ya viene escrita y dice pescado, entonces eso no te va a funcionar, ¿sí? Entonces nosotros primero tenemos que enseñar a comer a nuestro paciente, o sea, ya si me dice que no le gusta pescado, yo le podría decir, ¿por qué no intenta probando el pescado, aunque sea 2 centímetros? Hágalo de la manera que usted quiera. Ahí no le estoy diciendo no lo haga frito ni apanado, sino que ella escoja y decida de qué manera lo va a consumir. Entonces posiblemente ella diga, ah, el pescado es bueno y al final de 2 meses ya nuestro paciente ya come pescado. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros tendríamos que persuadir. Y está bien usted porque usted tiene otro grado de instrucción y puede acceder a estas plataformas. Pero ¿cómo yo le puedo decir a una persona, supongamos que venga del campo o de una zona rural de Manta y que no tenga ni siquiera una dirección electrónica, que no tenga un teléfono inteligente, como nosotros decimos? ¿Y cómo le puedo yo decir a esa persona, investigue, acceda? ¿Sí? Es que es difícil, o sea, todo esto nosotros tenemos que mirar cuando damos nuestros consejos a nuestros pacientes. Ya les conté de lo que pasó con el hierro. Les conté a mí mismo con el fósforo, que los pacientes me decían, ay doctora, pero el fósforo es malo para la salud. Pero ellos hablan del fósforo de la pólvora, no hablan del fósforo que contienen los alimentos. Entonces, muchas veces nosotros pensamos y creemos que nuestros pacientes saben o están al mismo nivel de conocimientos que nosotros. Y no es así. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que tener. ¿Conforme? Luis David, parece que fue, ¿no? Sí, doctora. No, Luis Ponce le había preguntado. ¿Ya? Y también ustedes tienen que ver, ¿no? De pronto, por ejemplo, ustedes les toca hacer el internado en una parte rural, le toca hacer la rural en una zona rural, valga la redundancia, y entonces ustedes tienen que adaptarse, ni siquiera ustedes mismos, por la conectividad, que es imposible, ni siquiera ustedes mismos van a tener acceso al teléfono con las redes sociales. Entonces, todas esas cositas son las que nosotros tenemos que ver. Bueno, ya nos hemos demorado bastante entre el diagnóstico y el conversatorio, pero yo digo que estos conversatorios son los que alimentan el conocimiento de cada uno de nosotros, ¿no? Bueno, pues aquí ya tenemos la clasificación de los alimentos, ¿verdad? Por el equipo 2, intervienen Cedeño Alvarado Wendy, David Parrales Carlos, León Castro Francis, Mendoza Endara y Moreira Cedeño Matthew, Alexander, ¿así se pronuncia? Sí, doctora, así se pronuncia. Sí, bueno, empecemos con Sebastián. Bueno, sí, buenos días, doctora, compañeros. Nuestro grupo va a exponer sobre la clasificación de los alimentos. Perdón, doctora, si no se me ve la cámara, pero es que tengo... Sí, Sebastián, ya te vi. ¿Sí? Bueno, se me acuerda así. Bueno, empezando con los alimentos, una pequeña introducción. Que los alimentos en sí nos van a proporcionar lo que va a ser la energía y los nutrientes que vamos a necesitar para llevar a cabo las funciones corporales, para mantener un buen estado de salud y realizar las actividades cotidianas. Así, en pocas palabras, también nos va a suministrar al organismo la energía y las sustancias químicas que necesitas para la formación y el crecimiento y reconstrucción de los tejidos. Bueno, el hombre en sí, para los seres humanos, para mantener un buen estado de salud y buen estado nutricional, va a necesitar consumir diariamente cierta cantidad de energía y nutrientes que se encuentran almacenados en los alimentos. Como nosotros somos omnívoros, quiere decir esto que nos alimentamos tanto de animales como de alimentos de origen vegetal. Gracias a esto, hay diversas adaptaciones que se encuentran almacenadas en los alimentos, que se han desarrollado a lo largo de su evolución. En la actualidad pueden utilizar y consumir una amplia gama de productos o alimentos para mantener la energía y los nutrientes necesarios.
Según el Código Ambiental Alimentario Español, los alimentos son aquellas sustancias o productos de cualquier naturaleza que, por sus componentes, características, preparación y estado de conservación, van a ser susceptibles a ser utilizados para la normal nutrición humana. En sí, los alimentos se pueden clasificar según sus distintos criterios, ya sea origen, por su composición y componente predominante, su principal función nutritiva que va a desempeñar. La siguiente. Sí, verdad, un poco lo que acaba de decir el compañero. Nosotros siempre tenemos que tener presente que se debe de partir de la conceptualización de los alimentos, ¿no? Como ya dijo el compañero, hay muchas conceptualizaciones de alimentos. En este caso, él trae a colación que los alimentos son los productos o sustancias o cualquier sustancia de la naturaleza que una vez ingerida aporta materiales asimilables que cumplen una función nutritiva en el organismo, ¿verdad? Creo que yo les mencioné que hay una conceptualización que aunque les parezca escolar, pero es la realidad, ¿no? Que los alimentos son todas las partes comestibles del reino animal y del reino vegetal, siempre y cuando éstas se consuman, ¿verdad? De una forma inocua. Inocua quiere decir que no hace daño a nuestra salud y lógicamente que nos va a aportar energía para cumplir cada una de nuestras funciones. Continuamos. Bueno, primero vamos a comenzar con la clasificación de los alimentos por su origen. En este vamos a tener 3 clasificaciones, que va a ser animal, vegetal y mineral. El animal va a ser todos aquellos que van a derivar precisamente de los animales, como van a ser las vacas, los cerdos, el pescado, y entre otros. Sin embargo, estos no son los únicos derivados de estos, ya que también se puede encontrar la leche, el suero, los huevos. Bueno, y en la vegetal, estos son aquellos que van a nacer o reproducen directamente desde la tierra. Es decir, estos son de origen netamente natural, como por ejemplo las frutas, las verduras, bueno, los frutos secos. Y los alimentos de origen mineral, estos hacen referencia a todos aquellos alimentos los cuales incluyen nutrientes esenciales para el organismo y son obtenidos de forma natural, también como el agua y la sal. El ser humano puede adaptarse a comer casi cualquier cosa, ya sea mineral, vegetal o animal. Sin embargo, eso no va a significar que le convenga hacerlo sin afectar negativamente a su salud. Cada uno de estos alimentos van a proporcionar lo que va a ser a nuestro organismo sustancias que le son indispensables para su funcionamiento y desarrollo. La siguiente. Bueno, en la clasificación de los alimentos por su función. En esto, los alimentos se van a encontrar en la naturaleza y son los que nos van a proporcionar los nutrientes. Un alimento no nos puede aportar todos los nutrientes esenciales, por eso es necesario hacer una dieta equilibrada y los alimentos se pueden clasificar de distintas maneras según el criterio de clasificación utilizado. Siguiente. Bueno, aquí vamos a tener un grupo vamos a tener un grupo de 5 con los ejemplos de alimentos, sus nutrientes principal y su función principal. Primero íbamos a tener los cereales y derivados, que en estos iban a ser como por ejemplo los cereales, los derivados de cereales, como van a ser las harinas, el pan, la pasta, las legumbres, las hortalizas, bueno, y su nutriente principal en sí va a ser los hidratos de carbono, que en esta vamos a tener vamos a conseguir las fibras, vitaminas B y proteínas vegetales. Y su principal función en esto va a ser que nos van a brindar energía. Entonces estos van a ser alimentos energéticos. En segundo vamos a tener las frutas y hortalizas, que también son de origen vegetal. Entonces en las frutas vamos a tener la cereza, la ciruela, y las hortalizas como por ejemplo las berenjenas, la lechuga. Y su nutriente principal de esta va a ser las fibras, las vitaminas, y son antioxidantes y minerales. Y su principal función, van a ser reguladores de las funciones del cuerpo. Por tercero, vamos a tener los lácteos y sus derivados,
como por ejemplo vamos a tener las leches, los yogures y el queso. Y su nutriente principal va a ser las proteínas y el calcio. Y su función principal, va a regenerar los tejidos y las células constructoras. Por cuarto vamos a tener las carnes y los huevos, que van a ser derivados del origen animal, que en esto vamos a tener las carnes rojas, como la vamos a conseguir en las vacas, en los cerdos, en las liebres y en el cordero. Y las carnes de aves, de huevos de pescado y mariscos, y los fiambres magros, como va a ser el jamón, la paleta, los lomitos, el pastrón. Su nutriente principal va a ser las proteínas y el hierro. Y su función principal va a regenerar los tejidos y las células constructoras. Y por último vamos a tener en el grupo 5, vamos a tener los aceites y los dulces, que en estos... Bueno, en esto en sí proporcionan energía, los aceites y los azúcares. Y su nutriente principal va a tener energía, vitaminas liposolubles, ácidos grasos esenciales. La siguiente. Ya, permíteme, Sebastián, ¿verdad? Un poco a lo que Alaba me parece que era, que decía que los alimentos por sus nutrientes se clasificaban en 5 grupos. Entonces me parece que él se confundió con esta lámina, porque los alimentos por sus nutrientes se clasifican en macro y micronutrientes. Si yo veo aquí, ¿verdad? Que aquí tengo yo los hidratos de carbonos, ¿verdad? Y también tengo acá abajo los hidratos de carbono, porque tengo también, si yo veo esta paleta, aceite y dulces, ¿verdad? Tienen un hidrato de carbono simple, que tienen los chocolates, los caramelos, ¿verdad? Obvio que ya el aceite ya es una grasa, pero sin embargo es un macronutriente. Entonces aquí si yo vengo a sacar, ¿verdad? Estas grasas vendrían a ser, este aceite vendrían a ser las grasas o los lípidos, ¿verdad? Y es un macronutriente las grasas. Si yo veo acá esto que habla sobre cereales y derivados, y yo diría que es un hidrato de carbono, ¿verdad? Las frutas y hortalizas, vitaminas y minerales, y yo uniría lo que es lácteos y las carnes y los huevos dentro de las proteínas. O sea, está muy bien este cuadrito cuando uno va a impartir una educación nutricional a una comunidad. Ya, y cabe señalar que nosotros aquí en Ecuador tenemos la guía alimentaria que se maneja con la cuchara, ¿verdad? Yo eso les di en el primer día, inclusive yo les puse un link del video y les dije que eso va a ser evaluación y que vean ese video, ¿sí? Entonces, eso solamente para aclararle al compañero que decía que los alimentos por sus nutrientes se dividían en 5 grupos. No. ¿Sí? ¿Sigo, doctora? Sí, por favor. Bueno, por sus funciones se van a clasificar en 3, que van a ser energéticos, constructores y estructurales. Bueno, comenzamos con los energéticos, que en estos van a promover al cuerpo de energía para poder realizar las actividades físicas diarias y mantener las funciones vitales. Dentro de estos alimentos vamos a tener los carbohidratos y las grasas. Estas sustancias, al ser quemadas, van a proporcionar las calorías que el organismo necesita para mantener una adecuada temperatura corporal y realizar las actividades habituales. Las proteínas también pueden ser quemadas en caso de emergencia, pero la obtención de energía, es a partir de ellas resulta antieconómico desde el punto de vista del metabolismo. Entre estos vamos a tener los aceites y las grasas, los frutos secos, los cereales, como van a ser el arroz, las harinas, la pasta, el pan, el azúcar, la miel, el chocolate y los dulces. La siguiente. Bueno, en los reguladores, en estos van a regular las funciones del organismo debido a su rico contenido en vitaminas, nutrientes, las fibras y el agua. Estas sustancias bueno, los alimentos que contienen oligoelementos, minerales, vitaminas y aminoácidos, estas sustancias que regulan los procesos metabólicos esenciales del organismo, tienen una acción antioxidante y van a regular los procesos metabólicos.
¿De qué manera nos van a ayudar al organismo? Estos mantienen al cuerpo de la piel hidratada, regulan las funciones, el funcionamiento del intestino, proporcionan un crecimiento saludable y fortalecen el sistema inmune. Entre estos vamos a tener las verduras, los frutos secos, el hígado y lácteos y huevos. La siguiente. Bueno, los alimentos constructores o plásticos formadores. Estos van a ser aquellos que van a ser ricos en proteínas como carnes, huevos y pollo. Y su función es construir nuevos tejidos en el organismo. Esto se va a tratar los alimentos ricos en proteínas y minerales, y su nombre proviene de las funciones realizadas por las proteínas. Este consiste en formar los tejidos del organismo durante el crecimiento y también en reponer el continuo desgaste de los tejidos ya existentes. Su función idéntica es realizada por el calcio y otros minerales, sobre todo, todo en la formación de los huesos. ¿Esto qué te va a permitir? El crecimiento durante la infancia y la adolescencia, construyen células sanguíneas, estimulan el crecimiento muscular, la cicatrización de los tejidos, va a fortalecer el sistema inmune y formar al bebé en el periodo de gestación. Entre estos alimentos vamos a tener la leche, el yogur, el queso, las carnes, pescados y huevos, y las legumbres, los frutos secos y los cereales. Sí. Gracias, Sebastián. Gracias. Sí, yo voy a hacer un recuento, ¿verdad? Cuando tenemos aquí los alimentos por sus funciones se clasifican en 3 grandes funciones, ¿verdad? Como son los energéticos. Dentro de los energéticos tenemos todo lo que tiene que ver con los carbohidratos, ¿verdad? El arroz, las pastas, los granos, el pan, entre otros. Pero dentro de los energéticos, ¿verdad? Como había en el gráfico anterior, en la tabla anterior, dentro de los energéticos también están las grasas, ¿sí? Ya sabemos que 1 gramo de carbohidrato nos da 4 calorías y que 1 gramo de grasa nos da 9 calorías, ¿verdad? Y que cada uno, tanto los carbohidratos como carbohidratos tienen su propia función y las grasas como grasas tienen su propia función. Cuando ya hablemos más a profundidad de los carbohidratos, perdón, de la clasificación de los alimentos por sus nutrientes. Por eso les digo, cuidado, se van a confundir, porque aparentemente es lo mismo, pero no es lo mismo, ¿sí? Mucha atención. Luego tenemos los A. Y yo estos alimentos energéticos, ¿verdad? Yo lo puedo asociar, aunque les parezca un ejemplo infantil, pero es como nosotros llegamos a la comunidad. O sea, yo les hablo para que ustedes entiendan y les hablo también para que ustedes, cuando vayan a hacer su extramural, ustedes puedan conversar con la sociedad que tienen a su alrededor, ¿no? Yo les sé decir que los alimentos energéticos son como el combustible de un carro. Si al carro le hace falta la gasolina, pues ese carro no va a andar. Si a nosotros los humanos nos hace falta esa energía que viene de los carbohidratos, ¿verdad? Y de las grasas, pues tampoco vamos a tener ánimo para hacer nuestras labores, ¿verdad? Los niños cuando van a la escuela, si no se toman un agua azucarada, aunque sea en el desayuno, ¿verdad? Estoy hablando en casos como que si fuera extremo, que no tuvieran que desayunar. Pero si se toman un agua azucarada, pues los chicos van a tener energía, ¿no? Y la energía de los carbohidratos es la que va directamente al cerebro. La energía de la grasa no va al cerebro, ¿verdad? La energía ya cuando vamos a ver las funciones de las grasas, vamos a ver que es muy diferente. Sí. Luego tenemos los alimentos reguladores, que son las vitaminas y minerales, ¿verdad? Dentro de los alimentos reguladores, yo sé decir a los chicos, si nosotros estamos en nuestra casa y nos vamos y dejamos la puerta abierta, ¿verdad? Van a llegar los amigos de lo ajeno. Asimismo son los alimentos reguladores, ¿verdad? Ellos, si nosotros tenemos nuestro sistema inmunológico elevado o que esté en equilibrio, ¿verdad? Lo amigo, en este caso del ajeno, ¿verdad? Serían las infecciones. Entonces, a nosotros, pues, lógicamente no nos vamos a enfermar de estas infecciones. Si nos cortamos, van a cicatrizar muy rápido, ¿verdad?
si tenemos una alimentación balanceada y que dentro de esa alimentación balanceada estén las frutas y estén los vegetales, ¿verdad? Es obvio que nosotros a lo mejor tampoco vamos a subir mucho de peso, sino que nos vamos a mantener siempre y cuando consumamos la cantidad adecuada, nos vamos a tener nivelada. Pues lógicamente si consumimos estos alimentos, pues nuestro perfil lipídico tampoco va a estar tan alto, ¿no? Entonces, estos alimentos nos protegen a nosotros como seres humanos, ¿verdad? A que nos enfermemos tan rápido. Y que si nos da la gripa, ustedes saben que la influenza es un virus, ¿verdad? Y como es un virus, todos a lo mejor nos podemos enfermar de la influenza. Es lo mismo que está pasando con el COVID. Pero si usted tiene su factor inmunológico, pues el COVID pasa y no deja huella, ¿verdad? Si a nosotros nos da la gripe, si nuestro factor inmunológico está bien, nosotros no nos vamos a decaer. Y los que tienen su factor inmunológico debilitado, lógicamente que la gripe lo va a llevar a la cama, ¿sí? Entonces, eso es que estos alimentos que nosotros vemos aquí en la gráfica es la que nos protege, ¿sí? Y luego tenemos los alimentos constructores, que tenemos las proteínas, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de proteína, y que ya lo van a hablar más adelante los compañeros, cuando hablen de los macros y micronutrientes, de los macronutrientes, ¿verdad? Vamos a darnos cuenta que las proteínas tienen una función de ahorradora de energía. ¿Qué quiere decir esto de ahorradora de energía? Que la energía que nos dan las proteínas, ¿verdad? Van a ser específicas, se van a almacenar en los músculos. Es lo que yo siempre digo, ¿verdad? Es como que si yo voy al banco. Si yo voy al banco y el banco me atiende rápido, ¿verdad? Estoy gastando las proteínas, perdón, las calorías o la energía de los carbohidratos. Si yo voy al banco, ¿verdad? Hago la cola y hay una cola inmensa, ¿verdad? Y yo tengo que esperar que esa cola camine para yo gastar, en este caso voy a sacar del banco las calorías de las grasas. Y las últimas calorías son las de las proteínas. He estado en el banco, he hecho la cola y justo cuando ya voy a estar en la ventanilla se va el sistema, ¿verdad? Entonces, como ya no, el sistema ya no funciona, entonces yo tengo que agarrar esas energías que están en los músculos. Por eso cuando nosotros llegamos a nuestra etapa final de la vida, pues lógicamente cuando ya deja de latir ese órgano que se llama corazón, quiere decir que ya no tenemos energía, ¿sí? Entonces esa es la última que se gasta. En el día a día, en el momento, si yo muevo la mano así, estoy gastando la de los carbohidratos. Y las de las grasas, si nosotros hacemos una actividad física más de 30 minutos, ahí recién comenzamos a eliminar las calorías de las grasas. Si no me entienden algo, por favor me interrumpen, ¿sí? Yo prefiero irle dando la realimentación así, de esta manera, y así vamos acogiendo lo que nos dicen los compañeros expositores, ¿verdad? Y también, pues más adelante vamos a ver que tenemos las proteínas de alto valor biológico y de bajo valor biológico. No me adelanto nada más porque entonces la exposición de los compañeros, yo me le estoy robando la exposición a los compañeros, ¿no? Entonces, eso es. Bueno, pues aquí ya vamos a entrar a la clasificación según su composición nutricional. Entonces, Carlos. Buenos días con todos. Vamos a hablar sobre la clasificación según su composición nutricional. Antes de comenzar la exposición, pues hay que recordar que una dieta saludable debe proporcionar todas las cantidades de nutrientes adecuadas a través del consumo de distintos alimentos. Como antes lo había mencionado la doctora, una cosa es alimentarse y otra cosa es nutrirse. Listo, eso para tenerlo claro como primer punto. Todos estos alimentos, las proteínas, hidratos de carbono, grasas, vitaminas, minerales, agua, nos van a permitir realizar las diversas funciones energéticas, que son las que anteriormente mencionó el compañero, las plásticas, las reguladoras y todas las demás. Por ello es bueno llevar una dieta equilibrada que nos permita mantener nuestro estado de salud en condiciones óptimas para poder reaccionar frente a cualquier estímulo.
vamos a tener primero como introducción la rueda de alimentos. Exactamente, sí. Ya iba a pedir que me cambiara la diapositiva. En las ruedas de alimentos es una forma de clasificar los alimentos, por así decirlo. Y se los va a clasificar por grupos, de acuerdo al criterio. En el grupo 1 vamos a encontrar las leches y los derivados que van a tener principalmente una función plástica. Van a tener la función de formar estructuras en el organismo. Son alimentos proteicos. Por ejemplo, las proteínas, como estaba mencionando la doctora, están formando desde las estructuras más sencillas y más diminutas, por así decirlo, como la célula. Está formada el ADN de proteínas. Entonces, por eso son alimentos de función plástica. En el grupo 2 vamos a tener las carnes, los pescados y huevos, que también van a ser de funciones plásticas, pero estos involucran las proteínas de alto poder biológico. Tiene hierro también y vitaminas del grupo B. Luego vamos a tener en el grupo 3, vamos a encontrar las legumbres, los frutos secos, que van a tener una función tanto plástica como energética. Energética porque aportan energía gracias a los contenidos que tienen en hidratos de carbono. En cambio, hablando un poco más de las legumbres, aportan proteínas de origen vegetal, y también ácidos grasos monoinsaturados como el ácido oleico. Respecto al grupo 4, tenemos las verduras y hortalizas, que son más de función reguladora. En el grupo 5 vamos a tener las frutas. Tienen mucha importancia, igual el grupo 4, que son las verduras. Y en el grupo 6 vamos a tener los cereales y derivados de azúcar y dulces. Estos van a tener más que todo una función energética, aportan muchas calorías y carbohidratos. En el grupo 7 vamos a tener las grasas y aceites, que como también vimos hace 2 o 3 diapositivas atrás, van a tener una función energética. El aporte calórico debe proceder tanto de este grupo, o sea, de las grasas y los aceites, como de los cereales y derivados. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, aquí vamos a encontrar más que todo un cuadro, que es una tabla nutricional con los distintos grupos. Voy a mencionar algunos de ellos, no todos porque la tabla es excesivamente grande. Por ejemplo, en el grupo 1 que les estaba hablando, la leche tiene 60 calorías y hidratos de carbono 5, proteínas 3 y grasa 3, y no tiene contenido en fibra. Ahora que si nos vamos a un alimento que contenga fibra, pues tenemos, por ejemplo, un alimento del grupo 6, por ejemplo, la avena, que es una de las que más fibra tiene aproximadamente 10,6 gramos de fibra. Y así los otros alimentos que están detallados en esta tabla. Siguiente diapositiva. Perdón, Carlos, ¿verdad? Está muy bien la tabla que presenta Carlos David, pero debemos de tener en cuenta que estas calorías y estos gramos que nosotros podemos entender es por cada 100 gramos, ¿verdad? Quiere decir, si nosotros tenemos leche, una taza tiene 50 ml, ¿verdad? Entonces, si es por 100 gramos, tendrían que ser 2 tazas. Y allí nosotros podríamos decir que esta cantidad de leche tiene 60 kilocalorías y esa cantidad de leche que hacen 100 gramos tiene 5 gramos de hidratos de carbono, tiene 3 de proteína y 3 de grasa. Cabe señalar que aquí en Ecuador hay una tabla de clasificación nutricional de los alimentos, ¿verdad? Es una tabla bien grande, ¿verdad? Que no solamente están los carbohidratos y las fibras, sino que también está, por ejemplo, hay alimentos que tienen ceniza, hay los alimentos de las vitaminas y minerales, ¿verdad? Entonces, es una tabla, yo ahorita no la tengo aquí en la mano, pero prometo por lo menos enseñarle así la tabla para que ustedes vean cómo antes nosotros sacábamos, ¿verdad? El valor calórico de la dieta. Claro está, al inicio, cuando uno recién es profesional, ¿verdad? Ya uno dice, bueno, yo tengo que hacer esta regla de 3, tengo que ver cuántos gramos de carbohidrato me da en esta cantidad de avena, por decir, o en esta cantidad de queso, o en esta cantidad de arvejas. Entonces ya uno venía y aplicaba la regla, ¿no?
Y lógicamente que para sumar todo ese valor calórico total a todos los alimentos había que hacerle una regla de 3. Entonces, a medida que ya uno se va, como dice, adiestrando, por eso yo siempre sé decir que el título no te lo da todo, que te lo da todo es la práctica, porque tú ya ves, ¿no? A este paciente, ¿cómo le voy a hacer el plan de alimentación? Solo le voy a disminuir 500 calorías de lo que él ingiere, ¿no? Entonces yo ya no estoy sacando, sino que me dice el paciente, yo me como un arroz de este vuelo, un plato tendido, grande, y así un cerro, como sabemos, ¿verdad? Sobre todo los caballeros. Entonces, ¿qué es lo que yo negocio con el paciente, no? Yo le digo, a ver, yo no le voy a suprimir, no le voy a dejar ser arroz, pero de este plato que usted me manifiesta que se come, vamos a quitarle una parte, lo divido en 3 partes el plato, no le digo, le vamos a quitar esta pequeñita. Y luego en la siguiente visita le pregunto que cómo le fue disminuyendo en este caso el arroz, ¿verdad? Entonces me dice bien, entonces yo vengo y le quito algo más. Y lógicamente es que si es un plan de reducción de peso, pues, o por decir, puede ser un hipertenso, o yo lo que hago es disminuirle el carbohidrato y le disminuyo también la sal, ¿no? Entonces, pero también yo le explico que cuando mando una dieta hiposódica no es 0 sal, ¿ya? Muchas veces la gente piensa que cuando hablamos de una dieta hiposódica es 0 sal. Cuando no nos damos cuenta que si mandamos a una dieta 0 sal, nuestro paciente se va a volver irritable, se va a desnutrir porque no le agrada la comida y pueden venir otras consecuencias, ¿no? Tampoco soy partidaria de recetar esa sal sin sal que venden en las farmacias, porque el sabor, tú le agregas el doble de la sal y es un sabor no tan apetitoso ya para el paladar de uno, ¿no? Entonces, y tampoco me gusta decirle, no tengo aquí el casquito de la pluma. Hay muchos profesionales que un casquito, la tapita de la pluma, de esas plumas, dice, esta es la cantidad de sal que debe de consumir al día. Pero yo, ¿cómo le mando eso a un paciente que en la casa viven 10 personas? ¿Sí? Entonces ahí se trabaja en conjunto, se trabaja con el paciente y se trabaja con la persona que prepara la alimentación. Por decir, yo le pregunto, a ver, en su casa comen 10 personas, ya está bien. ¿Qué cantidad de sal en medidas caseras usted le agrega? Supóngase que me diga 1 cucharada. Entonces yo en primera instancia le voy menorando 1/3 de esa cucharada, ¿verdad? Y en segunda instancia, después de que ya se han acostumbrado a comer un poco menos de sal, le puedo disminuir a la mitad. Entonces es así poco a poco, ¿ya? Y a lo mejor vamos a obtener resultados, nuestro paciente no va a estar irritable, nuestro paciente no se va a desnutrir porque no le agrada la comida que están ingiriendo. Continuamos. Bueno, ahora vamos a hablar de las características nutricionales generales. Vamos a tener 2 grandes grupos, que son los alimentos de origen animal y los alimentos de origen vegetal. En la tabla están detalladas ciertas características que uno u otro puede o no poseer. Antes que todo, una introducción respecto a los alimentos de origen animal. Estos se van a caracterizar porque tienen una alta o elevada capacidad de aportar proteínas. Están formadas casi por todos los aminoácidos necesarios. En cambio, los alimentos de origen vegetal son especialmente ricos en agua, hidratos de carbono y fibra, que era lo que estábamos hablando al comienzo. Bueno, estos van a tener pocas grasas, a excepción de los aceites, y carecen de colesterol. Aquí vamos a tener algunas características. Por ejemplo, en los alimentos de origen vegetal, si hablamos de agua, sí, va a ser variable respecto a si son bajos en los cereales, en los aceites y frutos secos. En cambio, en los alimentos de origen animal, el contenido de agua va a ser menos que los de origen vegetal, pero a diferencia de los de origen vegetal, van a tener mucho más contenido en proteínas. O sea, es como que a la inversa. Respecto a los hidratos de carbono, en los alimentos de origen vegetal, vamos a encontrar los complejos, son sencillos en azúcar,
mientras que en los alimentos de origen animal no van a estar presentes, a excepción de la lactosa y el glucógeno. Bueno, asimismo es un cuadro muy extenso, así que voy a detallar ciertos puntos nada más. ¿Sí? Los otros están ahí puestos en las tablas y en las diapositivas. Hablando de vitaminas, si hablamos de los alimentos de origen vegetal, como les dije, estos son ricos en vitamina C. En cambio, los alimentos de origen animal la tienen en bajo contenido. Entonces, ¿qué nos da a entender todo este cuadro? Que es importante lo que venimos hablando creo que desde el día cero que iniciamos la materia, lo importante de una dieta equilibrada y variada, porque un solo alimento no lo tiene todos los componentes. Entonces hay que consumir un poco de cada alimento para que sea una dieta equilibrada, variable y sobre todo nutritiva. Siguiente diapositiva. Sí, Carlos, antes que continúe una pregunta. Si nosotros tenemos alimentos de origen animal y origen vegetal, por decir, supongamos el hígado, que es una gran cantidad de hierro, y pondríamos una fuente rica en hierro, y pondríamos las espinacas, que son vegetales. ¿Qué hierro se absorbe en mayor cantidad? ¿El de origen animal o el de origen vegetal? Lo que se absorben de mejor forma es el de origen vegetal. Más, no, se absorbe en mayor cantidad. En mayor cantidad el de origen animal, pero el vegetal tiene, un poco más de contenido. O sea, pero se absorbe más el animal. Pero, o sea, no, lo que yo necesito es que veas tú la función que ocupa en nuestro cuerpo. O sea, yo para poder absorber, por decir, de origen animal se absorbe un 0.8% de todo lo que tú comes, ¿verdad? Y del origen vegetal, pues ya no se absorbe un 0.8, sino que se va a absorber en nuestro organismo un 0.4 de la cantidad que tú comes. Claro, eso es lo que le decía, o sea, puede tener más, pero se absorbe más de mejor forma el de origen animal. Sí, así es. Ahora vamos a entrar un poco en lo que son los macronutrientes. Ya, espérate, Carlos, antes que empiece con los macronutrientes. Bueno. Estimados estudiantes, les hago una pregunta. ¿Todo está entendido hasta aquí para poder continuar a los macronutrientes? ¿O hay algo que ustedes no han entendido? No han entendido y nosotros volvemos a repetir. No hay ningún problema. Lo importante es que quede claro. ¿Está claro como el petróleo o oscuro como el agua? Bueno, no hay ninguna duda, Carlos, David, entonces empecemos. Continuemos. Bueno, respecto a la clasificación de los alimentos por su composición, vamos a tener los macronutrientes. Hablando de los macronutrientes, son sustancias que proporcionan energía al organismo, como ya veníamos hablando antes, que van a ser indispensables para todas las funciones orgánicas, para construir y para los procesos crecimientos y metabólicos. ¿Qué vamos a tener en estos grupos de los macronutrientes? Vamos a tener las proteínas, las grasas y los hidratos de carbono. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, respecto a los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono son una importante fuente de energía, de las más importantes, en las que se supone generalmente la mitad de las calorías totales. Estos hidratos de carbono a la vez también van a dividirse en otras clasificaciones, como los monosacáridos, los disacáridos y los polisacáridos. Ya. También otra cosa que olvidaba mencionar, los hidratos de carbono, los simples y los complejos. Los simples son los que se absorben de una forma más rápida y se obtienen la energía casi que al instante. En cambio, los complejos son los que necesitan mucho más tiempo de digestión y actúan como energía de reserva, como por ejemplo el almidón. Ya. Ahora, respecto a los monosacáridos, generalmente en la naturaleza no aparecen como moléculas libres, sino que al momento de nosotros consumir alimentos, a través del proceso de metabolismo y de la descomposición de los alimentos en el tubo digestivo, pues estas moléculas se van a ir descomponiendo poco a poco hasta
partículas mucho más pequeñas para que así se puedan absorber. Bueno, estos monosacáridos pueden ser la glucosa, la galactosa o la fructosa. La fructosa es de todos los monosacáridos, o sea, entre la glucosa y la galactosa, es el más dulce. Ya. Bueno, hay estudios también que indican que las dietas ricas en fructosa favorecen a la obesidad. Ya. Un Tenemos poco, la Carlos, disculpa que te interrumpan, ¿verdad? Cuando Sí, yo también dígame. cuando se haga el plan de alimentación, ustedes también lo que tienen que decirle a sus pacientes o recomendarles a los pacientes, ¿verdad? Decirle ya, el nutricionista le entrega el plan de alimentación, ustedes tienen que seguir el plan de alimentación y ustedes de igual tienen que recalcarle que para qué poner más azúcar si la fruta tiene su propia azúcar, ¿verdad? Sí, no le digamos la fructosa porque a lo mejor nuestros pacientes no entienden, pero sí le podemos decir, dice, si usted toma la leche, usted va a ver que también la leche tiene azúcar. Tampoco le vamos a decir que es la lactosa, ¿no? Porque usted le va a sentir un sabor dulce a la leche. Si usted consume un frijol verde, usted va a ver que si el frijol verde está fresquito, también va a tener un sabor agradable, medio dulzón, ¿verdad? Si usted hace un batido por decir, de banana, ¿para qué agregar más azúcar de la que ya tiene el banano? Y hay personas que además de que el banano es súper dulce, vienen y le añaden más azúcar. Igual pasa con la grasa. O sea, yo siempre sé decir, si queremos comer una carne frita o un pollo frito, ¿verdad? Hagámoslo casero. ¿Qué quiere decir esto de hagámoslo casero? Se pone a hervir el pollo o la carne, ¿verdad? Con sus aliños respectivos, con un poquito de agua, le viramos, le dejamos secar el agua y de allí le ponemos unas gotitas de aceite a la carne. Si es que en la sartén esa carne no ha desprendido grasa. En cambio, con el pollo, por mucho que usted le quite la piel, usted hace este proceso en el pollo y a pesar de esto, el pollo va a desprender grasa. Sin embargo, con el pescado yo no puedo hacer el mismo mecanismo porque el pescado es muy delicado, ¿verdad? Inclusive si uno hace una sopa no puede hervir tanto pescado porque entonces se hace migaja y ya uno ya no va a saborear el pescado en presa, sino como en forma de un licuado o algo así. Entonces, con el pescado se hace un proceso diferente y lo que se le recalca que el pescado no, si vamos a hacer un pescado frito, el pescado no debe nadar en el aceite, es decir, no poner un poquito en la sartén de aceite para que el pescado no se pegue, pero no es que el pescado va a tener una piscina de aceite y va a estar nadando, ¿no? Obvio, hay pescados en un restaurante que los fríen así, en un recipiente, en una paila con mucho aceite, ¿verdad? Eso es lo que se usa en los restaurantes, pero por eso yo siempre sé decir, no hay tan natural, no hay la comida más saludable que la que hacemos en casa. Continúo. Démosle el pase a Francis, por favor. Claro, doctor. Bueno, una vez ya explicado los monosacáridos, vamos a continuar con los demás que siguen, que es el disacárido y los polisacáridos. Con respecto a los disacáridos, son también conocidos como óxidos debido a que son monosacáridos, bueno, es la unión de dos monosacáridos mediante un enlace O glucosídico. Y entre los más importantes disacáridos que se encuentran, tenemos, o los que son más importantes en la nutrición humana, son la sacarosa, la lactosa y también la maltosa. La sacarosa aparece de forma natural en muchos alimentos y también es un aditivo de muchos alimentos que son procesados comercialmente. De hecho, la miel es un azúcar invertido, como se conoce, y está dentro de la clasificación de la sacarosa y es por eso también de que es un azúcar invertido que se prefiere para la preparación de dulces y glaseados. La lactulosa, por ejemplo, es sintetizada sobre todo por las glándulas mamarias de las hembras lactantes. Y bueno, la maltosa se encuentra sobre todo por la hidrólisis de los polímeros de almidón
durante la digestión del organismo, pero también se puede encontrar en otros productos como por ejemplo la cerveza o el pan. Y bueno, eso también se conoce como el azúcar de la malta. Bien. Le hago una pregunta, Francis. Si usted a su consulta llega a un paciente diabético, ¿verdad? A pesar que la nutricionista ya le dio el plan de alimentación al paciente, ¿y usted qué le recomendaría más del plan de alimentación que le dio la nutricionista? Que endulce con azúcar morena, que endulce con miel de abeja, que use los edulcorantes, que no use azúcar, ¿o qué recomendaría usted? Que vaya con el diabetólogo, doctora. ¿Perdón? Para que siga, que vaya con el médico correspondiente que le está haciendo seguimiento para que cada vez se realice estudios sobre la glucosa en sangre y Sí, este tipo de pero tú estudios. tienes que satisfacer al paciente, porque si no, ese paciente no te regresa. Ese paciente no te regresa. Si tú le dices, no, yo no soy diabético. No cerrarle todas las vías de alimentación en azúcares, sino que más bien disminuirle. Ah, ¿verdad? Ahí ya, entonces el paciente sí es gustoso porque ve que lo mismo que dice la nutricionista le dice el médico. Le dice, a ver, ya la nutricionista le dio las directrices, yo lo único que le hago es reafirmar las directrices que le dio su nutricionista, ¿no? Tratemos de disminuir los azúcares. Ya, por ejemplo, usted puede decir, hay edulcorantes que provocan cáncer, ¿verdad? La stevia, por poner, que no debí nombrarle, ¿verdad? Siempre no te presentan un sabor agradable. Si tú le pones, se te pasó la mano con este endulzante X, ¿verdad? El sabor no es lo mismo. Entonces, yo le pregunto al paciente, ¿y cuántas cucharaditas usted usa para endulzar el café? Y suponte que te diga 4. Ah, entonces tú le dices, considero que es demasiado, pero usted esas 4 lo va a reducir en 2 y después vemos qué pasa, pero lo importante es irle disminuyendo poco a poco y que nuestro paciente, ¿verdad?, haga conciencia y después que le reducimos a 2, a 1 y a una cucharadita y él ya ve que tranquilamente encuentra sabroso el café. Después le vamos diciendo que esta cucharadita la reduzca a media cucharadita y al final él por sí solo ya dice, doctor, he optado por no agregar azúcar al café. Y le comento que me ha ido muy bien, el nivel de glucosa está normal, yo no extraño el azúcar y cosas por el estilo. Y lo que a veces hago es comerme una fruta, ¿verdad? Porque ya de tantas charlas que le ha dado la nutricionista, de tantas charlas que le ha dado usted como médico, ya ellos se van grabando en la cabeza, como nos han dicho que para qué agregar más azúcares si los propios alimentos tienen azúcares. Si recuerdan ustedes, en el primer día de clase yo le pasé una pirámide, ¿verdad? Que tenía unos puntitos amarillos y unos puntitos blancos. ¿Qué quieren decir los puntitos amarillo? Grasa, y los puntitos blancos quieren decir azúcares, ¿verdad? Claro, todo es por procesos, eslabón por eslabón. Por eso es que es tan importante, ¿verdad? Que nosotros debemos de hablar el mismo idioma, porque si yo le digo una cosa y usted como médico le va a decir, tome la miel de abeja, que está comprobado que la miel de abeja es mejor que tomar la azúcar blanca. No, eso no es así. O decir, tome el azúcar morena, que el azúcar morena es mucho mejor que el azúcar blanca. No, no, no. O sea, todos tenemos que hablar el mismo idioma. ¿Sí? Claro. Continuamos, por favor. Bien, seguimos ahora con los polisacáridos, que son los carbohidratos que tienen más de 10 unidades monosacáridas. Y bueno, en las plantas se almacenan en forma de, estos hidratos de carbono en forma de almidón. Y eso, en las plantas, en el humano o en nuestro organismo se almacena, sí se almacena en forma de glucógeno. Y bueno, con respecto a los almidones, es un polisacárido vegetal, como ya dije, y es el único que puede ser asimilado por el sistema digestivo del humano. Y bueno, de hecho su composición se debe a la mezcla de 2 polisacáridos que son la amilosa y también la amilopectina. Bueno, el almidón está contenido dentro de muchos alimentos que forman parte de nuestra dieta diaria. De hecho, pues la mayoría de estos alimentos son los que constituyen la pirámide alimenticia.
Y entre estos destacamos, por ejemplo, los cereales, el arroz, las papas, que son fuentes de energía que son necesarias para mantener unos niveles de glucosa en sangre adecuados. Con respecto al glucógeno, pues es el principal combustible de nuestro organismo y son un conjunto de moléculas de glucosa, pues, bueno, por eso es un polisacárido, y que nuestro cuerpo almacena y deja disponible para generar energía de forma rápida. Es decir, pues es nuestra moneda energética, como se conoce. Lo siguiente. Gracias. Bueno, ahora vamos a pasar con lo que son fibras dietéticas y funcionales. La fibra dietética se refiere pues a los componentes que son intactos y que están en las plantas y que no son digeribles por las enzimas digestivas. De hecho, también había leído en ciertos artículos que no tenemos las enzimas para poder digerir las fibras dietéticas. Y bueno, y con respecto a la fibra funcional se refieren a los hidratos de carbono que no son digeribles y que se han extraído o fabricado a partir de las plantas. Bueno, con respecto a estos dos tipos de fibras, se han demostrado que tienen funciones fisiológicas beneficiosas en el tubo digestivo y también reducen el riesgo de padecer algunas enfermedades. Dentro de estas fibras encontramos la celulosa, como pueden ver ahí en la imagen. Bueno, no es susceptible a la hidrólisis por las enzimas amilasas y bueno, la celulosa es un compuesto orgánico, es el compuesto orgánico más abundante del mundo y constituye el 50% e incluso más de todo el carbono de la vegetación existente. Luego tenemos la hemicelulosa, que es un polímero de glucosa a la que se enlazan diferentes moléculas de azúcares con diferentes. Perdón un ratito, por favor. Bueno, aquí estoy. Ya. Como iba diciendo, bueno, la hemicelulosa, que es un polímero de glucosa en la que se enlazan diferentes moléculas de azúcares con diferentes solubilidades en agua. Luego tenemos las pectinas y las gomas, que bueno, contienen azúcares y también alcoholes, que hacen que estas moléculas sean más hidrosolubles. Y se utiliza sobre todo para hacer confituras y gelatinas. Luego los beta-glucanos o los o también denominada glucopironasa, que bueno, lo que hace es que sean más solubles y aparecen sobre todo, pues, o están contenidas dentro de la avena y del centeno. Los fructanos también incluyen fructooligosacáridos, como por ejemplo inulina o fructanos de tipo inulina y oligofructosos, y bueno, estos están formados por polímeros de fructosa y están unidos a una glucosa inicial. Luego tenemos los polisacáridos de las algas, que se extraen de las algas redundantemente y se utilizan como espesantes y estabilizantes en forma de lactante, en fórmulas para lactantes, también se utilizan dentro de los helados, pasteles de leche y algunos productos que contienen nata. La siguiente. Bueno, aquí vemos un cuadro que contiene tanto las fibras dietéticas y funcionales y, por ejemplo, también está explicado el principal componente químico de cada fibra, de dónde se obtiene y cuáles son las funciones principales. Por ejemplo, la celulosa, que está dentro del trigo entero, del salvado y de verduras, y su función principal es aumentar la capacidad de retener agua, y de esta manera aumenta el volumen fecal y reduce el tiempo de tránsito intestinal. Las gomas o las pectinas, por ejemplo, la goma se encuentra dentro de las avenas, de las legumbres, de la cebada y la función, por ejemplo, da lugar a la formación de geles, reduciendo de esta forma el vaciado gástrico, retrasan la digestión y el tiempo de tránsito intestinal y la absorción de glucosa. Y bueno, son algunas bueno, son todas las fibras que ya se han mencionado. Aquí está explicado de dónde se obtiene y las funciones que se ejerce. Sí se me escucha. Sí se me escucha, profe. Mira, lo que pasa es que aquí al lado están bajando unos materiales, no sé, creo de construcción, y están haciendo bulla, pero creo que contigo termino porque como aquí ya son los cuadros, explique los cuadros y dejaría a Wendy para la próxima clase. Ya. Y bueno, aquí tenemos otro cuadro que es el contenido en hidratos de carbono de algunos alimentos. Igual está basado en una dieta por cada 100 gramos, por ejemplo, de azúcares, las frutas, la leche. Bueno, vamos a ir explicando. Por ejemplo, el azúcar de caña, si consumimos
100 gramos de azúcar de caña, bueno, esto es una teoría, ¿no? O bueno, es una suposición. Si consumimos 100 gramos de azúcar de caña, va a tener 90 a 96 gramos de hidratos de carbono. Si consumimos 100 gramos de plátano o uva, por ejemplo, va a tener 15 a 23 gramos de hidratos de carbono. Por ejemplo, consumimos 100 gramos o 2 vasos de leche, va a contener 100 gramos de hidratos de carbono, 5 gramos de hidratos de carbono, perdón. Con respecto, por ejemplo, a los almidones, el maíz, los cereales como el maíz, el trigo, la avena, por cada 100 gramos de estos se puede obtener 68 a 85 gramos de hidratos de carbono. Con respecto a las verduras, como la remolacha, la zanahoria, si existe un consumo de 100 gramos de se va a obtener de 5 a 7 gramos de hidratos de carbono contenidos dentro de estos alimentos. Y así. Francis, dígame. Francis, todo el curso, aquí quedamos, ¿verdad? Aquí todavía usted tiene que exponer un poco de las grasas y continuamos con Wendy. Lo que pasa que yo así no puedo, porque a mí me gusta escuchar muy bien a los estudiantes para poder hacer las preguntas. Y no puedo, o sea, no es culpa de ustedes, más bien es que si me muevo de este lugar y me voy para más atrás, allá no me coge el internet. Entonces, mil disculpas, ¿sí? Entonces continuamos contigo, Francis, nos quedamos hasta la lámina anterior, ¿verdad? Hasta aquí, y continuamos la próxima clase con usted y con Wendy. Ya, doctora, está bien. ¿Sí me escucharon? Sí, doctora. Sí, doctora. Así quedamos, mil disculpas, ¿sí? No se preocupe, doctora. Descuida, doctora, no se preocupe. Antes de irme,